Como también perdón, como también en el artículo 1 de la ley 24660, que es la ley nacional, la cual rige la ejecución de la pena, más allá que también tenemos la provincial, la 12256, en la 24660, en el artículo 1, también habla sobre la finalidad, en realidad, de la ejecución de la pena, en la cual habla de la finalidad, dice, es lograr que el condenado adquiera capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social. Algo parecido también dice la 12256, cuando habla de la finalidad, habla en el artículo 3, en el artículo 4 de la ley 12256, que es la ley provincial de la ejecución de la pena. Como sabemos, ¿no? Decía que la pena tiene que estar firme para que el procesado, en este caso, empiece a andar la etapa final de todo el proceso penal que ha sufrido, la cual es ya la administración, pasa al poder administrativo, en este caso del servicio penitenciario, llámese federal o provincial, para poder culminar con esta condena que tuvo. Sobre los principios, que esto ya es fundamental, yo lo veo que es fundamental, estos principios que rigen, están también previstos en la ley, en la 24660, que es la ley nacional. Bueno, como principios rectores de la ejecución penal, a estos principios se puede definir como aquellos postulados generales que sirven de base, ¿no? Y orientan a la actividad del Estado en la regulación y ejecución de la sanción penal impuesta por el órgano jurisdiccional. También sirven como guía de interpretación y aplicación de la ley penal en cuestiones penitenciarias. Esto de las cuestiones penitenciarias, como sabemos, es el órgano administrador que va a ejercer todo este control durante el proceso que dure esta ejecución de la pena. Según esta ley, la 24660, siempre vamos a referirnos, son 4 los principios rectores que van a los cuales nos vamos a adscribir. Y son, que en principio son el principio de legalidad ejecutiva, el principio de resocialización, el principio de judicialización ejecutiva de la pena y el principio de inmediación. Bajo estos principios rectores, bueno, creo que nos toca como abogados, como representantes del Ministerio Público o jueces, que nos toque como actores judiciales, nos toca ver cuánto puede avanzarse trabajando con responsabilidad, convenciéndonos o convenciendo, dice a otros, que el trato humano en prisión, que debe aspirar al sistema penitenciario como algo insoslayable. Solo puede lograrse construyendo amplios espacios de garantías que deben diseñarse precisamente a partir del afianzamiento de estos principios. Con respecto al principio de legalidad ejecutiva de la pena, hablamos de este principio, está recepcionado, sabemos que en la Constitución Nacional, en el artículo 18, también está recepcionado en los tratados internacionales que nuestra Constitución Nacional adhieren a través del artículo 75, inciso 22. Y dentro de estos tratados internacionales de derechos humanos vamos a encontrar también este principio que está sostenido en el artículo 11.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 9
de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este principio de legalidad ejecutiva puede sintetizarse del siguiente modo, que es la ley la que debe regular de antemano las características cualitativas de la pena y la manera en que se va a ejecutar. Y esto hace a lo que es el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, cuando de ley previa, para que, de ley previa, tanto para juzgar, y en este caso como para ejecutar. Lo mismo que la ley 24660 y la 12256, que la traducen en una fuente inagotable de posibilidades de mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha receptado este principio de la legalidad de la pena, fundamentalmente en el caso Daisy, Gustavo Gastón sobre habeas corpus, dejándolo sintetizado de la siguiente manera. El ingreso a una prisión no despoja al hombre de la protección de las leyes y, en primer lugar, de la Constitución Nacional. Me parece importante, en relación a este principio, partiendo de la premisa de que quien se encuentra cumpliendo una pena privativa, pena privativa de la libertad, mantiene durante la ejecución de la misma la titularidad de todos los derechos fundamentales que no están afectados por la pena. Generalmente cuando están en
Preguntas y respuestas para disfrutar en familia. Este sábado especial Pasapalabra Famosos a las 8:30 de la noche por Telefe. Perdón, mil disculpas, la verdad tuvimos problemas con la conexión a internet y tuvimos esperado por todo esto. Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar. Podrás comprender lo que sucede. ¡Dime, sin hermano, nuestra comida! ¡Dímelo! Hoy, el tarde, a las 11:45 de la noche, por Telefe. Ahí está. Bueno, retomando el tema, como digo, primeramente disculpando porque por razones de la conexión a internet se cayó y bueno, nos costó un poco. Hablábamos de la importancia, ¿no? En relación a este principio, partiendo de la premisa de que quien se encuentra bajo la órbita de la ejecución de la pena y cumpliéndolo prácticamente en un centro de detención, no están coartados los demás derechos. El único derecho que ha sido coartado ha sido la libertad ambulatoria y por lo tanto todos sus derechos están vigentes. Decíamos también que la principal o mejor manera de un interno de hacer valer estos derechos es en esos medios, es a través de la libertad de expresión. Porque ahí tiene la posibilidad, a través de este derecho de la libertad de expresarse, de presentar peticiones, quejas a la administración y cuenta con el reaseguro del mismo, con la previsión del artículo 4 del mismo, que determina que ahí determina en el artículo 4 y en el artículo primero que es el juez de ejecución, dice, podrá intervenir y resolver en donde un interno ha estimado vulnerado algún derecho. ¿Qué quiere decir? Que como administración, en este caso el Servicio Federal o el Servicio Penitenciario bonaerense, son los órganos de control, no de control, sino van a aplicar todas las medidas que puedan hacer al efectivo cumplimiento, ¿no? Y por ende también son los que tienen que garantizar que se cumplan el respeto a todos sus derechos que el interno posee. Cuando estos derechos se sientan conculcados o se sientan invadidos o violentados, entonces ahí es en donde toma también participación el juez de ejecución, que es el que va a controlar todo este sistema administrativo que está en manos del servicio penitenciario. Es el juez de ejecución el que controla y toma toda la decisión, porque esto después lo vamos a ver en el principio de judicialización de la pena, en donde interviene fuertemente el juez de ejecución. Si bien la administración debería encargarse de brindar al interno, dice, al momento de su ingreso a prisión, la información acerca del régimen se encontrará sometido, las normas de conducta que deberá observar y los medios que podrá utilizar para formular pedidos, efectuar quejas o hacer valer sus derechos, acá es en donde se quiebra todo esto, lo lindo que son las leyes, ¿no? En la práctica sabemos que muy poco ocurre esto, porque cuando una persona está bajo esta órbita, es el servicio penitenciario como órgano administrador el que tiene que brindarle toda esta información. ¿Qué es lo que puede exigir el interno cuando está en esos ámbitos para poder realizarse y para que se pueda dar la famosa resocialización que predica muy bien los códigos
o sea, la ley 24660 y la 12256, como también los tratados internacionales. Pero es acá en donde empieza a vulnerarse casi todos los derechos de los internos. ¿Por qué? Porque la información es muy escasa, el seguimiento también es muy escaso, se sabe muy bien porque esto también después cuando, si pueden, vean el caso Berbisky, es en donde acá la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encarga de dejar en evidencia todas estas falencias que tiene el sistema penitenciario con estas personas. Porque bien sabemos, ¿no?, que estas personas no están porque sí en la cárcel. Han cometido, han fallado a la sociedad, están cumpliendo una condena, están aprendiendo a respetar y a comprender la ley, como dice el artículo 1 de la 24660, pero a través, y el fin principal es la adaptada o adecuada resocialización de esta persona para que en el momento que termine su condena pueda salir y ser útil a la sociedad. Es ahí en donde nosotros decimos que prácticamente fracasa el sistema penitenciario, porque está lejos de hacer cumplir o cumplir lo que dicen estas leyes, la 24660 como la 12256, está lejos, en el sentido de que no se aplica como debería aplicarse, porque es la realidad. Estos internos, si no hay ese control, no hay esa información, no hay ese tratamiento, no hay esa asistencia, salen, y está visto que salen siempre mal, más peor de lo que entraron. Y es ahí, como digo, es en donde quiebra todo esto, lo lindo que es la ley, la letra de la ley, cuando en realidad es muy diferente al momento que estas personas salen. Y es a veces, a ver, nada justifica que estas personas salgan mal o bien, por supuesto que son hasta saliendo fuera de la legalidad, o sea, de la ley, son decisiones que ellos toman y la forma que ellos quieren aplicar su vida, si se puede decir. Pero acá, hablando de organizaciones, en este caso del sistema, es muy, da mucho que desear cómo se aplica todos estos principios. Llámese trabajo, llámese, por ejemplo, el trabajo, la educación, que tendría que ser los ejes fundamentales para estas personas. No se dice que no hay educación, que no hay trabajo, pero la educación es muy pobre. La oportunidad de trabajar y de hacerse una carrera, qué sé yo, un curso para poder reinsertarse laboralmente, es muy difícil en esos ámbitos tener estas oportunidades. Sabemos lo que en algún momento hemos visitado una cárcel, lo hemos estado visitando, que no es así. Los trabajos son muy escasos, entonces la gran mayoría de estos muchachos lo que no tienen ese incentivo del mismo organismo y del aparte está presente con lo económico para la supervivencia o la vivencia de estas personas. La cuestión es cómo quedan en la administración, cómo la administración hace de todos estos recursos, cómo lo aplica, si lo aplica o no lo aplica. Bueno, pero eso lo vamos a seguir viendo seguramente más adelante cuando podamos ver los institutos de los beneficios. Y bueno, por eso no decimos que siempre, y esto está bueno también verlo de esta forma, nosotros como haciendo la función jurídica, ¿no? Está bien, decimos que a veces nuestra tarea lo hacemos porque nos gusta, pero creo que como abogados, como representantes del Ministerio Fiscal o jueces,
Tenemos que hacerlo porque es nuestra responsabilidad, nuestro deber, nuestra función. Eso creo que tiene que ser lo más importante, más allá que decimos a veces que lo hacemos porque nos gusta. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el principio de la resocialización. Otro, bueno, ya iba a la finalidad que tienen estas dos leyes de ejecución penal, tanto la 24.660 como la 12.256. La finalidad es la adecuada resocialización del interno o del penado. Encontramos en el artículo 3 de la 12.256, también en el artículo 1 de la ley de ejecución penal 24.660. En consonancia, por supuesto, con el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Conforme a estas normas citadas, la finalidad de la misma será lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social. Termina por establecer cuáles son los objetivos que debe perseguir el Estado durante la ejecución de la pena privativa de la libertad. Como veníamos diciendo antes, ¿no? En la práctica, la falta de cupos laborales, la ausencia absoluta de programas pautados de tratamientos específicos en relación, por ejemplo, a las adicciones y el contenido de las últimas reformas, fundamentalmente de la nueva regulación, claro, hay de los presupuestos para la concesión de la libertad condicional, sabe que fueron modificados el artículo 13 del Código Penal, el artículo 14 y el artículo 15. Entonces se restringen o se hace más exigente la misma ley, la 24.660. Por ejemplo, para ciertos delitos que ya se restringen las salidas transitorias y aún la libertad condicional. La modificación que sufrió la ley de ejecución penal con la ley con la 27.700, a ver, discúlpenme. La 27.375 del 2017, que modificó a la 24.660 del 2004. Es difícil gestionar sobre estos aspectos, ¿no? Porque pedir trabajo, generar recursos, va a favorecer como un gasto que no se justifica, ni puede volverse prioritario. Creo que correspondería, en todo caso, convencer que más que un gasto resulta una inversión, porque la paz social, que todos en realidad buscamos, y la paz social implica en este caso que estas personas que están privadas de la libertad salgan aptos para la sociedad, que desaparezca todas estas inclinaciones negativas que los llevó a la prisión. Entonces, vuelvo a lo que dije antes, ¿no? Sobre la administración penitenciaria, que tiene que ver cómo va a tratarlo a estos internos, de qué manera lo va a resocializar, de qué manera lo va a tratar todas esas falencias, todas las adicciones, toda la violencia que han incorporado, quizá lo han naturalizado para que hagan todo lo que hacen para llegar a estos ámbitos. Está en manos de la administración. La administración, me refiero al servicio penitenciario, ¿no? Porque es el ente que administra esta ejecución de la pena. También vale acotar que
no solamente están sometidos a estas leyes nacional y provincial de ejecución de la pena, ¿no? El artículo 660, tienen la particularidad de que los que no están con una condena firme, ellos pueden adaptarse o pueden acogerse a esta ley de ejecución penal, ya que presuponen que en un futuro tal vez o puedan tener una condena. Entonces, pues, adelanto porque después lo vamos a ver, cuáles son los pasos que se exigen, ¿no? La progresividad de la pena que se le llama en lo que es la ejecución penal. En todo caso, los procesados también Me deja escuchar. Mira, estoy acá y no puedo escuchar. bueno, otra vez, disculpa, nos tuvimos que reconectar porque se agotó el tiempo que nos da el Zoom. Bueno, paso a describir los dos principios más que nos quedan y luego, o si alguien quiere intervenir o hacer una pregunta, no hay problema que podemos hablar. Ahora me quedan los principios restantes y luego queda abierto algún debate, si ustedes gustan. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, yo estoy escuchando. Perfecto, perfecto, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos con el principio de judicialización de la ejecución penal. Este principio, que también está consagrado en los artículos 3 y 4 de la ley 4660 y el artículo 3 de la 12256, establece que la ejecución de la pena privativa de libertad estará sometida al permanente control judicial. Esto equivale a señalar que todas aquellas decisiones que
de la etapa de ejecución penal implique una modificación de las condiciones cualitativas de cumplimiento de la pena impuesta, deban ser tomadas o controladas por un juez dentro del proceso en el cual se respetan las garantías propias del proceso penal. Es aquí donde aparece la figura del juez de ejecución como órgano especializado encargado de garantizar los derechos de los internos y corrigiendo los abusos y desviaciones que puedan producirse por parte de la administración. Bien. Este principio de judicialización de la pena, de la ejecución de la pena, hace partícipe pleno al juez de ejecución penal, quien es el encargado de controlar todo este proceso a que quedan sometidos los internos durante la ejecución de la pena. Tanto a las peticiones, a las quejas, que estos puedan hacer tanto ante el servicio de los cuales dependen o directamente al juez de ejecución. A manera de ejemplo, ¿no? ¿Cómo sucede? O sea, ¿qué es lo que pasa con este principio? Podemos decir que un interno ha sufrido una sanción disciplinaria en el lugar en donde está alojado, pero él no está de acuerdo con esta sanción, o porque no está de acuerdo, o que ve que los procedimientos no se ajustaron a los reglamentos que hacen a esos lugares. Entonces lo que hace es poner conocimiento del juez de ejecución para que el juez de ejecución determine si es que estuvo bien lo que hizo en este caso la administración a través de los agentes que hacen a esta administración o no. O sea, en definitiva va a ser el juez de ejecución el que va a determinar toda esta petición o queja que va a hacer el interno. Bien, o también, por ejemplo, ¿no? Y es ahí en donde se va a cumplir otra vez el proceso penal. Supongamos que un interno pide la libertad condicional directamente al juez de ejecución o juzgado de ejecución. El juzgado de ejecución ve que no es posible porque los informes los informes técnico-criminológicos del servicio penitenciario no recomiendan, o porque el fiscal de ejecución se opone y no recomienda tampoco la libertad. ¿Qué hace el interno? Entonces el interno apela a la Cámara. La Cámara tiene que ver y resolver sobre eso. Entonces ahí otra vez se da el proceso penal de la doble instancia, si se puede decir, ¿no? Hay casos que llegan hasta casación y hasta la Corte por estos mismos incidentes, llámese de libertad condicional, asistida o aún las salidas transitorias. Eso hace a este principio de judicialización de la pena. Los chats, ahora termino con el principio de inmediación y empiezo a ver los chats. Lo contestó la doctora. Sí, sobre el material, sobre lo que está hablando, envía por mail. Sí, el material, después yo, unos minutos antes, voy a dejar algunos casos de jurisprudencia y también de principios, o sea, de doctrina, no de principio, de doctrina. Y lo que estoy hablando, sí, después lo envío por mail, a dónde pueden conseguir lo que estoy hablando. En realidad, buscando esto, hay mucha información sobre esto. Bien.
En esto del principio de judicialización de la pena, entonces se cumple el proceso penal, como hemos dicho, ¿no? Juez de ejecución no está de acuerdo, se siente que es agraviado con la acción, entonces el interno lo que hace es apela a Cámara, y Cámara va a resolver. Si Cámara resuelve si aún en el resolutorio el interno se sigue sintiendo agraviado, podrá recurrir a casación, y así al tribunal máximo que se puede llegar en estos institutos de la ejecución de la pena. Ahora vamos a ver el cuarto principio que hace a estas leyes. El principio de inmediación, dice, de la ejecución penal. Este principio, o la inmediación como principio, este es propio del procedimiento penal, por supuesto, derivado del principio de oralidad. Exige que los actos procesales se practiquen en presencia directa del tribunal de mérito, ya que sólo así se podrá obtener un adecuado conocimiento en busca de las probanzas, en busca que las probanzas lleguen a un ánimo del juzgador, quien podrá fallar con un más amplio conocimiento de la situación. Este principio de la inmediación, como decíamos, está derivado del principio de oralidad, que tiene que hacerse directamente y en presencia del juez de ejecución o el juez competente, también se dice, ¿no? Porque los internos que quedan con una condena firme dependen directamente del juez de ejecución. O juez competente, cuando dice, bueno, se refiere a los jueces o de los tribunales que todavía siguen en el proceso. Eso sería el juez competente, que tiene que ver a las peticiones que va a hacer el interno. Llámese un TOC, por ejemplo, ¿no? Bien. En la 24, en la 12256, el artículo 3 dice que cuando se trate de libertad condicional, salidas transitorias, esto, el interno tiene que ser llevado directamente a presencia del juez, quien va a resolver esto. Pero volvemos otra vez, como digo, a la práctica. Muy pocas veces se da esto de que el interno tenga una vista ante su juez, para que se cumpla este principio de inmediación y, por supuesto, que lo exprese a viva voz lo que pretende en realidad y que lo conozca. Generalmente los jueces que van a determinar esto lo hacen detrás de la oficina, por los informes técnicos criminológicos que hace el servicio penitenciario, y otra vez, quizá en capital, o sea, en la ley nacional, es un poco más controlada todos estos principios, inmediación, judicialización o resocialización, es un poco más controlada, tiene un poco más de apego al cumplimiento de la 24660. ¿Por qué? Porque desde el momento que ingresa interno, lo están asistiendo, lo clasifican, luego después de eso lo dan el tratamiento que tienen que darle de acuerdo a la problemática que presenten, de acuerdo al delito que hayan cometido. Está como más presente, si se puede decir, es la ley nacional. O sea, en dónde se aplica la ley nacional, ¿no? La 24660. Lo mismo a las etapas de prueba, ¿no? Y a la salida, a los egresos. Generalmente, si no lo pide el interno, los beneficios o la progresividad lo hace el mismo juez, que está controlando, que está más atento al control de todos estos procesos, procedimientos. Lo que no pasa, y es la crítica que se hace a
al ámbito provincial en donde se aplica la 12256. Prácticamente, y ahí está bueno y hago hincapié que vean el caso Berbisky del 2005 sobre cárceles y las comisarías, como está interesante cómo la Corte Suprema de Justicia hace el detalle y de toda esta cuestión, de toda la problemática provincial en cuestión del servicio penitenciario. Digo esto porque se ha dado casos, generalmente es el interno el que tiene que interesarse por hacer cumplir esos derechos. El juez de ejecución, los defensores, muy poco están en las cárceles, en los pabellones, o controlando si a los internos, a quienes están bajo su órbita, están siendo educados, si se garantiza educación, si se garantiza el derecho al trabajo, si se garantiza al deporte, a la vida sana y a la salud misma. Como digo, como se dijo más antes, ¿no? Quizá sea una cuestión que no debía tomarse así como una inversión vana, sino una inversión que va a ser a la calidad, como dije antes, de estas personas, que cambien, porque si delinquieron, si fallaron a la sociedad y a la ley, y los organismos que están, que tienen a su cargo el control y la ejecución de esto no lo hacen, entonces todos estos delincuentes, todas estas personas que han sido privadas de su libertad y cumplen esa condena, salen peores. ¿Y quién lo sufre? El que lo sufre es la sociedad. La sociedad es la que reclama seguridad y todo eso, y con toda razón, por supuesto. Pero siempre, como digo, haciendo esta crítica, en algún lado falla el sistema, o en donde se quiebra todo el sistema, porque está bien. Si alguien cometió un delito, está bien que se aplique todo el peso de la ley, está bien que se cumpla todo lo que se tiene que aplicar para que se dé una pena acorde al delito que cometió. Hasta ahí, perfecto, los jueces están engados, los tribunales orales, en realidad, que hacen a esto, son los que aplican todo el rigor de la ley. Pero la cuestión, siempre yo critico esto, se quiebra cuando el interno fue condenado, a la cantidad de años que haya condenado no importa, sino cuando va adentro, es ahí en donde siente el abandono. Estos jueces que condenaron, los jueces que están ejecutores, por supuesto, los jueces de ejecución que tienen que controlar, no existen, hacen un abandono prácticamente de esto. Es ahí donde se quiebra todo. En principio se aplica toda la ley, pero ahí como que hay una ausencia del control de parte de los órganos judiciales que están encargados de controlar, como digo, llámese los jueces de ejecución o jueces competentes para aquellos que están todavía procesados. Y esa, por supuesto, como digo, hace la diferencia a lo que dicen códigos, a lo que en la práctica o en la realidad se ve. Y esto también hace, si se aplicara todo esto, también hace a la prevención misma de los delitos. A la prevención misma de los delitos. ¿Por qué? Porque si se previene, o si ya se está haciendo generalmente, y lamentablemente digo esto, ¿por qué? Porque el Estado, a través del aparato judicial, está presente cuando el delincuente ya cometió, ya faltó a la ley, ya cometió el delito. Ahí recién el Estado está presente. Pero hubiese sido, o fuera mejor que el Estado esté presente un poco antes, ¿no? Puedo decirlo, puedo describir a manera ligera esta cosa, ¿no? Si veo una familia o un chico que es un potencial delincuente, el Estado tiene que estar trabajando en este chico, escolarizándolo, dándole las herramientas para revertir toda esa situación. Entonces, en definitiva, es eso. Así que,
Me gustaría que si pueden ver, para la próxima nosotros vamos a ver en este caso ya sobre las salidas transitorias. Si pueden ver el caso Villarán, Sergio Javier sobre apelaciones, es una resolución, ¿no?, en que rechaza el planteo de inconstitucionalidad del artículo 56 de la 24660 y se deniega las salidas transitorias. Es del 2019 este caso. Hay otro caso, Luna, esta fue una mujer que también se dio en contexto de pandemia, la cual tenía las salidas transitorias. El caso Luna, la causa es la número 80.000.857. Esta mujer estaba cumpliendo una condena de 19 años, tenía las salidas transitorias y luego, por esto de la pandemia, interrumpen esas salidas transitorias. Bueno, y es ahí en donde esta, a través de las apelaciones que ella hace, las presentaciones, logra una prisión domiciliaria. Y como dije, el caso Berbisky, está que lo lean y lo hagan muy bien. Ahora, en doctrina, estaría que busquen bien sobre la ejecución de la pena, es la revista Pensamiento Penal. Tiene muy buenas cosas esta revista. También hay otro portal en donde es bastante ilustrativo, son 600 y pico de hojas en este manual, que la dirección está en www.saig.gov.ar /documentos, guión. Eso se lo mando luego por mail a todos, así que va para que eso así que se nos está acabando el tiempo. ¿Tenemos algunos mensajes? No. Se agota el tiempo, entonces un saludo grande para ustedes. Cualquier cosa, por mail nos estamos comunicando. Buenas tardes. Antes de cortar, los quería invitar mañana a participar de la Defensoría Penal Virtual, donde asisten personas detenidas de la provincia de Buenos Aires y les brindamos asesoramiento en relación generalmente a esta etapa, ¿sí?, de la ejecución de la pena. Así que quedan todos invitados. Mañana les vamos a enviar, Agustina les va a enviar el link para poder participar. Y en esos encuentros de la Defensoría Virtual van a poder hacer la práctica de lo que el doctor nos está enseñando. Perfecto. ¿Está bien? A partir de la incorporación en las defensorías se les va a asignar algún caso, algún expediente para que empiecen a trabajar en grupo. Y aplicamos la ley que estamos viendo. Bueno, los dejo porque tenemos otra clase seguida de esta y nos encontramos el próximo jueves. Un saludo a todos y gracias por participar en nuestro espacio. Chao, hasta luego. Muchas Bienvenidos. Yo les envío el mail para poder enviar todo lo que les interese a ustedes. Bien, gracias. Bueno, quedamos en contacto. Yo tengo Saludos y una gracias a todos. consulta para verles. ¿El jueves que viene, qué feriado se hace el jueves igual? Sí, coordinamos con los participantes si están y quieren hacerlo, porque algunos por ahí están de viaje, o lo podemos hacer el miércoles. Coordinamos con el doctor y con ustedes. Yo no tengo problema. Gracias. Sí, Bueno. no hay problema. Creo que sería bueno que consensuar entre todos para que ninguno se pierda. Por ahí, como dice, pueden estar de viaje y no puedan hacerlo un día antes o un día después, en todo caso. Sería el miércoles, porque jueves es feriado, ¿no? Sería el miércoles, no sé. Claro, ¿Qué dicen ustedes? Bueno, lo decidimos luego, no hay problema. Nos queda una semana. Chao, Bueno, hasta luego. Bueno, buenas tardes. Gracias. Doctora, de todas formas, lo comunican ustedes, ¿no? Sí, lo comunica Agustina, se lo va a comunicar a ustedes y coordinamos el próximo encuentro. Perfecto. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego, Gracias a ustedes, gracias. buenas tardes. Buenas tardes.